Hola, hola amores, bienvenidos nuevamente a otro nuevo vídeo de Dani la Cubana. ¿Qué tal están? ¿Cómo han pasado esta semana? Si se pueden dar cuenta, estoy un poco ya más sofocada. Yo la barriga ya la estoy teniendo un poco más baja, me estoy sintiendo un poco más cansada y tal, pero bueno, tratando siempre de llevar una sonrisa y de ya loca que ya llegue el final de esto, pero bueno, todavía me faltan algunas semanillas y sobre todo ya en esta recta final es la etapa más pesada y la más preocupante, pero nada, aquí seguimos dando para adelante y haciendo los videitos porque ustedes se lo merecen. Si es la primera vez que estás pasando por aquí y no me conoces, pues yo me presento, mira, con mucho gusto. Soy Dani, una chica cubana que vive hace 6 años casi aquí en España y yo estoy súper feliz con este país y yo encantada de poder compartir aquí en mi canal todas mis experiencias vividas en Cuba, vividas aquí, un poco sobre mi vida como cantante en Cuba, también aquí. Y nada, aquí en mi canal te vas a sentir muy feliz y sobre todo nos vamos a divertir a veces en muchísimos vídeos. Así que te pido que te suscribas si no lo has hecho todavía y me dejes esos likes y esos comentarios que sabes que me gustan muchísimo. Como todos sabemos, todo inmigrante que llega a un país nuevo, pues nos tenemos que adaptar a ciertas costumbres, a ciertas tradiciones, a cosas que se usan en ese país que en tu país quizás no se usaban. Por ejemplo, en mi caso, que vengo de Cuba, sabemos todos lo atrasada que está Cuba en todos los sentidos, o sea, en lo más básico, lo más simple, que muchísimas personas aquí a veces en los comentarios me dicen, pero a eso le dan tanta importancia, pero esto es tan simple así y ustedes lo ven como una cosa. Pues sí, mi amor, yo a muchas cosas que parecen simples, pues al inicio recuerdo que me costó muchísimo adaptarme, aprender a usarlas, aprender a vivir como una persona, porque de donde yo vengo, pues por supuesto, y más del oriente de Cuba, pues allí no tenemos la culpa de vivir tan atrasados en el tiempo. Ahora es verdad que la cosa ha cambiado muchísimo y hay un poco más de tecnología a través de las personas que lo llevan de otros países. La gente conoce un poco más al ver internet y todas estas cosas. Pero mi amor, yo aquí en el vídeo de hoy te voy a estar comentando sobre algunas cositas, por muy simples que parezcan, que uso actualmente y que hago aquí en España, que jamás las usé en Cuba y ni me imaginaba que aquí me podría haber adaptado también. Así que nada, si te interesa conocer un poco sobre este tema, quédate y te cuento. Bien, una de las primeras cosas que yo cuando llegué aquí me impactaron un poquito así y me tuve que ir acostumbrando, porque en Cuba yo solo recuerdo que usaba jabón para ducharme en pastilla. O sea, yo gel de baño nunca usé en Cuba y yo desde que estoy en España solamente uso para ducharme el gel de baño. O sea, yo recuerdo que cuando yo llegué en el 2019, están escuchando, ¿no? Es como un ruido de algún coche que hay por ahí. Pero bueno, nada, vamos a ver si se va ese ruido y seguimos con el vídeo. Lo primero es que en Cuba sabemos que para que aparezca incluso a veces una pastilla de jabón es un dolor de cabeza. Incluso muchas veces yo me tuve que duchar con el trapito y con agua porque apenas tenía ni jabón. Y llevábamos aquel jabón, yo recuerdo en mi caso, en mi familia, llevábamos la pastillita de jabón hasta lo último. O sea, hasta la telita que casi se notaba lo transparente que quedara. Y de verdad que al llegar aquí y comenzar a usar el jabón en gel, pues yo recuerdo que yo me hacía así. Los primeros días que me estuve duchando con gel, yo decía, wow, mi piel era una cosa que, una seda. Y quieras que no, pues me fui adaptando y ya créeme que yo pastilla de jabón nunca más he usado aquí en España. Obviamente hay de todo tipo de jabón, pero yo prefiero usar el gel de baño. Siento que me sienta mejor mi piel y la piel me queda muchísimo más sedosa. Otro rollo que yo hallé cuando llegué aquí y aquello para mí era todo un caos,
porque no es fácil venir de una tierra donde apenas cambia el clima y donde en Cuba, como sabemos, para que haga frío, ahora hace como 2 o 3 inviernos atrás, es que están sintiendo un poquito más fresco, que ha estado incluso hasta en 18 grados en algunos sitios, en La Habana baja un poco más y tal. Pero cuando yo llegué aquí a España, yo recuerdo que yo, a medida que me iba haciendo de mis ropitas y estas cosas, que me regalaron muchísimas ropitas, y es porque yo no estaba preparada para el invierno de, sobre todo Madrid, que baja muchísimo la temperatura, yo recuerdo que yo me tuve que adaptar a usar ropas de temporada. O sea, en Cuba es que usamos esta misma camiseta para el verano, para el otoño, para el invierno. En el invierno está un poquito más fresco, sí, es verdad, y nos tirábamos una chaquetita de estas que se usan aquí cuando hay otoño, que no hay ese frío. Eso sirve para usarlo en Cuba en el invierno, pero aquí, de cierta manera, en el invierno más bien se usan hay quien usa guantes, sus botas, sus chaquetones, porque es verdad que hace más frío. Entonces yo me tuve que adaptar esta guajira a poner las ropas de verano cuando es verano. Cuando se acaba el verano, dale a cambiar el closet. Esto es una cosa que a mí me da muchísima pereza, se los tengo que decir. Porque cambiando todas las ropas, saca esta ropa del closet que ya no se va a usar porque ya se acabó el verano. Saca ahora lo de otoño y vuelve a guardar lo de otoño y saca lo de invierno. Para mí aquello al inicio era un caos, pero me fui adaptando poco a poco y ya hasta me gusta y lo disfruto cuando hay muchísimo frío y ya veo que se está acabando ese frío espantoso y ya tengo que ir sacando las cositas así más cortitas porque va llegando el verano y la verdad es que mira, lo he llevado muy bien y ya me he adaptado y lo disfruto el cambiar los closets en las temporadas cuando empiezan a cambiar. Otra cosa que vaya, aquí me encanta porque como ustedes saben yo no es por nada, pero tengo que decirlo así de esta manera. Yo vivo en una ciudad preciosa que es mi Málaga bella y divina y aquí hay playa. O sea que yo agarro un autobús y en 3 paradas estoy en la playa o agarro el coche y en 10 minutos máximo estoy en la playa. O sea que es una divinidad vivir cerca de la playa, pero sobre todo en el tiempo de verano. Pues si yo quiero irme todas las tardecitas con mi bebé, mi familia, mi esposo a la playa, pues mira, me encanta. Yo recuerdo que en Cuba, cuando íbamos a la playa, yo recuerdo que ese día yo apenas dormía, ¿vale? Yo apenas dormía y mi abuela y mis tías y mi madre, todo el mundo ese día durmiendo en una misma casa porque a las 5 de la mañana salía el carro o salía la guagua que iba para la playa en Holguín, en otra provincia, porque en Bayamo, en mi ciudad, no había playa, o sea, no hay playa. Y teníamos que ir a otra provincia, a Holguín, y creo que muchísimos la conocen, los que no son cubanos, obviamente el cubano la va a conocer, pero el que no sea cubano, Holguín debe de conocer algunos sus playas que son divinas. Y yo recuerdo que ese día yo no dormía desde temprano. Mi tía, recuerdo, empezaba a freír los chicharroncitos, las chicharritas, empezábamos a preparar el refresco para que estuviera todo congelado y frío y no sé qué, y aquello era una emoción enorme. Me gustaba mucho ese tiempo. Pero al llegar aquí a España, pues mira, ahora voy más a la playa porque la tengo muy cerca. No tengo que pasar ese trabajo para ir a la playa y la verdad es que voy muy a menudo a la playa. Y que en Cuba esto no lo hacía. En Cuba era cuando se podía, si había dinero y había condiciones y había comida para irse a la playa para estar todo el día. Si no, pues mira, no había playa. Otra cosa que parece muy sencillita así, pero que es verdad que me he tenido que acostumbrar por el sistema también de las lavadoras aquí. En Cuba yo lavaba con detergente en polvo, cuando por supuesto aparecía, o con pastillas de jabón que eran para lavar. Una vez que llego a España, pues me tuve que acostumbrar a las lavadoras que uso aquí. Son de otro tipo, otro sistema. A lo mejor hay gente que sí les echa ese detergente en polvo, porque aquí los hay. Pero en mi caso, yo ya nunca más usé detergente en polvo. Al llegar aquí, las lavadoras que yo he usado, pues me gusta usar más el detergente líquido.
detergente líquido. He hecho sus vasitos que traen la misma tapita del detergente y es lo que uso. Y así, mira, yo siento que la ropa queda muchísimo mejor, porque recuerdo que una vez al inicio lavé con detergente en polvo al echárselo así directo a la bombona esta de... a esta cosa donde se lava la ropa en este tipo de lavadoras de aquí. Y entonces yo se lo eché ahí dentro y cuando yo saqué la ropa, pues no sé, como que se le quedaron trocitos y no me gustó. Y por eso yo desistí de usar el jabón en polvo como lo usaba en Cuba y nunca más lo he usado, y ahora lo que uso es detergente líquido. Algo tan simple, tan sencillo, pero es así. Otra cosa que yo tuve que empezar a usar cuando llegué aquí, que al inicio me costó mucho, no por el problema de usarla, simplemente es algo muy fácil de empezar a usarlo, pero a mí como que al inicio no me gustaba mucho, porque yo decía, esto ni limpia bien, esto es espantoso para escurrir, lo que me da dolor en las manos, esto yo no había manera que yo me adaptara a la famosa fregona. No soportaba la fregona al inicio de yo llegar a España. Yo hallaba que yo limpiaba el suelo que él no se secaba bien, yo veía que quedaba birriado, porque en Cuba realmente lo que se usa para limpiar son las frazadas estas de piso, o sea, de suelo, para los españoles que me ven. Unas frazadas que son así, como si fuera una colchita, como si fuera una mantita, que absorbe mucho, y el trapeador era o de palo o plástico o como lo tuviera, remendado como lo tuviera. Y eso es lo que se usa en Cuba, a diferencia de la fregona. Es que en Cuba, de verdad les voy a decir una cosa, se usa la frazada de suelo, pero déjame decirte que muchísimas veces, por lo menos en mi casa, cuando no había frazada de suelo o porque no había en las tiendas para comprar, o a veces ya se rompía de tanto que se usaba, y a veces, mi amor, había que agarrar una toallita, un trapo viejo o lo que fuera para limpiar el suelo de la casa. Y aquí, cuando yo llegué, pues tuve que adaptarme a usar la fregona. Para mí al inicio fatal, incómoda, no me gustaba, no la soportaba, hallaba que no limpiaba bien, pero hoy en día, mi amor, me encanta la fregona. Hallo que es muy cómoda, aprendí a usarla, aprendí a escurrirla bien y créeme que hasta ahora estoy feliz y contenta. Otra cosa que parece muy sencillita, pero para mí, como yo les cuento aquí, todo lo que yo noté, las diferencias de las cosas, pues tengo que decirles algo. Aquí en todos los mercados venden las bolsitas de congelación. O sea, al inicio es verdad que esto da un poco hasta de risa, porque al uno venir de Cuba, imagínense, yo recuerdo que allí mi abuela no dejaba que tiráramos una bolsa para nada. Agarrábamos todas esas bolsas y las lavábamos con detergente y jabón, aunque las bolsas estuvieran embarradas de carne, embarradas de grasa, lo que tuvieran, se les echaba un poquito de detergente o jabón o lo que fuera, se lavaban, y esas bolsas yo recuerdo que mi abuela las ponía al sol para que se secaran. Para darles un nuevo uso. O sea que es que cuando uno viene de la pobreza y de donde hay muy pocos recursos, pues uno se las tiene que ingeniar, mi amor, con lo que aparezca, porque si no, de lo contrario, te quedas en el aire. Y entonces al yo llegar aquí, pues al ver todo esto, incluso al inicio yo ni lo sabía, yo al inicio hacía lo mismo. Aquí guardaba las bolsas, algunas las lavaba, las ponía a secar y ya luego les daba un nuevo uso. Y aquí no, aquí hasta que me di cuenta, yendo a los mercados y tal, me fui informando y fui observando, pues veía que vendían las bolsitas de congelación, tanto con cremallera, que tienen como un zipercito, o normal así, bolsita normal, para guardar las carnes en el refrigerador, o sea, en la nevera. De verdad, al inicio para mí fue un choque porque yo no sabía, pero ya una vez que eso, pues mira, ya yo más nunca he hecho eso. Yo pasando ese trabajo, agarrando una bolsa, no hay necesidad, ¿no? Creo yo. Vamos al mercado y mejor compramos las bolsas de congelación, son más cómodas. Y bien, esto es lo último que yo pensé que aquí iba a ser como en Cuba. Vaya, estos de aquí se llaman sábanas bajeras. Sábanas bajeras, en Cuba le decíamos con tul, ¿vale? Y
al que aparecía y el que lo tuviera. En mi casa solo había un solo contul y era el de la cama de mi abuela. O sea, que ni yo tenía. La mía era solo una sábana para poner debajo y la sábana con la que me tapaba. Pues aquí yo uso el forro del colchón, el protector, el contul, que es la bajera, y el sobrecama que está encima. Así que parece una cosa muy simple y muy sencilla, pero no. Pues sí, esto de las sábanas, a mí la verdad es que al inicio de yo llegar aquí, pues mira, a mí todo este tema de tender las camas, de decorar las camas con sus fundas, con sus almohadas, cojines, a mí me gusta muchísimo. Ahora la verdad es que desde que yo tengo una niña, pues ya no tengo mucho tiempo de eso de estar decorando tanto una cama. Yo mientras esté tendida, estén las sábanas limpias, le pongo una, le pongo la otra y ya está. Y no ando cogiendo ya tanta lucha. Pero a mí este tema de la decoración del cuarto y de las camas, tenderlas, arreglarlas, me gusta muchísimo. Y esto de que aquí se usa el forro del colchón, que si el protector, hay gente que es verdad que le pone menos cosas, pero a mí me gusta sentir que no pego la cara en el colchón. Pues en Cuba, mi amor, allí en Cuba yo usaba 2 sábanas nada más, la que ponía abajo y con las que me tapaba. Y a veces en muy malas condiciones, que alguna hasta hueco a veces tenía, y mi abuela tú la veías remendando, porque mi amor había que tirar para adelante con lo que hubiera. Pero aquí es verdad que se usa así, de esta manera que les acabo de mostrar. Su protector, su cosita, su sábana bajera, su sobrecama y todas estas cositas, aunque parezcan sencillitas, pues de cierta manera yo me tuve que adaptar a usarlas aquí. Y nada, estos son simples cosas que yo siempre quiero compartir con todos ustedes, de las cositas que me voy acordando y tal, para que vean que por muy simple que parezcan las cosas, pues para mí no, porque como yo venía de un país tan atrasado y venía totalmente perdida y con cosas que tuve que cambiar, costumbres y manías que traía de allí, pues nada, hoy en día siento que ya las he superado absolutamente, diría todas, y ya me he adaptado muy bien a todas las cosas de aquí, a las costumbres, a las cosas que se usan, a las cosas que no debo de usar, a quitarme los yareyes de encima, como digo yo, que traía de Cuba. Y nada, yo aquí súper feliz, súper contenta de seguir compartiendo todas mis experiencias con todos ustedes, y espero que por favor se sigan suscribiendo y me sigan dejando esos likes. Les mando un besote enorme de donde quiera que me estés viendo, y no olvides, te lo digo, por favor seguirme en mis demás redes sociales: Instagram, mi página oficial de Facebook como Dani la Cubana, y en TikTok sígueme como Dani de